Hola, soy Javier Travería, soy director de Innovación y de Marketing de Carandini. Soy Pilar Vázquez, directora general de la Fundación Ecolum. Javier Sabroso, soy el jefe de explotación de Urbaser Electronics. Como Scrap, nosotros trabajamos tanto con los fabricantes como con los gestores. Los fabricantes, a través de la responsabilidad ampliada del productor, podemos decir que son nuestros clientes de alguna manera, y los gestores son los que nos ayudan a hacer nuestro trabajo porque a ellos llegan los residuos que recogemos y los reciclan. Y nos dimos cuenta de que entre ellos no había ninguna relación, que no se conocían unos a otros, que no sabían lo que hacía uno y lo que hacía otro. Al gestor le llegaba un producto cuando ya era un residuo, sin haberlo visto antes, y el fabricante fabricaba sin pensar en cómo se iba a reciclar este producto el día de mañana. Y dijimos, oye, a estos dos sectores hay que ponerlos en contacto. Hablamos con unos, con otros, y así empezó el proyecto. Y entonces lo que hicimos fue que los fabricantes nos facilitasen muestras de los productos que se están fabricando hoy en día y se los entregamos al gestor para que los desmonte, analice cuáles son los componentes que tienen, qué porcentaje de reciclabilidad tiene y por tanto qué porcentaje puede volver a la economía circular y que nos contase qué pegas se encontraba en la fabricación. Y eso se lo pasamos al fabricante, porque nuestra opinión es que el diseño, el ecodiseño es básico para que la economía circular funcione y los aparatos se puedan reciclar bien. Entonces, con estas directrices y con estos porcentajes que pueden ser siempre mejorables, aunque hemos conseguido unos porcentajes muy buenos, le informamos al fabricante para que mejore sus diseños y a la vez le damos tiempo al gestor, al tener un producto que se pone hoy en el mercado y que todavía tiene una vida útil larga, de mejorar sus procesos para que el día que le llegue ese aparato ya como residuo se pueda aprovechar muchísimo mejor. A ver, Carandini siempre ha sido una empresa que dos de los pilares más importantes que tenemos es la innovación y la sostenibilidad, dos de ellos. Dicho esto, claro, cuando Pilar nos vino con esta propuesta, nos pareció súper interesante porque nos permitía evolucionar también a nosotros. Claro, hay un conocimiento que no tenemos. ¿Y este material cómo se recicla? Yo pienso en el material que cumpla la expectativa que espero que tenga mi producto. Un alumbrado público, estamos hablando que tiene que estar 20 años en el mercado con las condiciones más severas que puedan existir. Yo tengo que asegurarme que cumpla eso y al mismo tiempo que yo pueda en el futuro realmente hacerlo reciclable, pero más que ello, sostenible. Entonces nos provocó internamente una necesidad de conocimiento de cómo lo tienen que reciclar, pero al mismo tiempo qué necesitan para poder hacerlo. Y dentro de esto, el ecodiseño como concepto que ya estaba implantado, evolucionó. Cuando empecé a trabajar en el sector me sorprendió precisamente que no hubiera esa comunicación entre el fabricante y el gestor. Y al cabo de los años, ya llevo en el sector muchísimos años, me sorprendió que hubiera un fabricante que tuviera interés en ver lo que hacía el gestor. Perdona que te interrumpa, eso es porque un fabricante se metió en el sector de los residuos. Efectivamente, entonces, pues bueno, para mí ha sido una grata sorpresa. Y de cara al gestor es muy importante el conseguir que los materiales que separamos lo hagamos lo más fácil posible, económicamente posible, porque además hay que recordar siempre que en el tema del medio ambiente estamos detrás el factor económico, pero sobre todo el poder hacer en ese primer desmantelamiento manual, el conseguir materiales más puros, que no estén contaminados, porque cuanto más tardas en separar los materiales, más riesgo hay de tener una contaminación cruzada entre ellos. Entonces, el recuperar los materiales en esa primera fase de una forma sencilla mejora la calidad del producto que estás reciclando, su posterior salida como reciclabilidad, el valor y minimiza los costes de desmantelamiento del equipo. Es importante el cambio de rol, o sea, un gestor de residuos lo que hace es lo contrario del fabricante. El fabricante construye y nosotros lo que hacemos es desmontar lo que él ha construido. Y es importantísimo tener esa comunicación y esa sinergia para hacerlo de la forma más sencilla posible. Pues como os decía, el proyecto surgió para calcular un índice de reciclabilidad, un porcentaje de los componentes que tenían los aparatos eléctricos electrónicos que era reciclable o valorizable. Pero cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que podíamos aportar mucho más con este proyecto, porque no solamente era cuestión de hacer un desglose de materiales y unos porcentajes, sino que podíamos explicar a los fabricantes en qué podían mejorar. Un consejo muy claro es: fabricante, por favor,
usa la misma métrica en toda la tornillería que utilices en un producto. No contamines los componentes que estás utilizando. Haz que todo sea muy fácil de desmontar, muy fácil de separar y facilita que el gestor pueda hacer bien su trabajo y retorne mucho más materiales a la economía circular. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, estandarizamos que toda la tornillería fuese la misma en la mayoría del producto. Al mejorar la tornillería, internamente mejorábamos la estandarización del producto y al mismo tiempo nos asegurábamos que el que tenía que desmontar el producto para asegurarse que tuviese que reciclarlo fuese más fácil para él. Segundo punto, vimos que materiales, por ejemplo los vidrios o por ejemplo otro tipo de materiales, realmente les complicaba la vida que se pudiesen reciclar debido a una serigrafía, debido a una silicona, y eso hizo que nuestro diseño también evolucionase. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que incluso nos hizo a nosotros pensar con nuestros partners y proveedores de decir, un momento, a ver, entonces, si yo quiero aumentar mi nivel de sostenibilidad, o sea, de reciclabilidad, pero entonces nos entró otro punto. ¿Qué significa sostenibilidad? Sostenibilidad es que un producto sea reciclable, que eso es evidente, pero que sea actualizable y que sea mantenible. Porque hablamos de tecnología LED, que como en principio todo el mundo piensa que dura toda la vida, pero no es así. Habrá que actualizarla y habrá que mantenerla. Entonces, todo este efecto ha provocado abrir más caminos para incluso ser más sostenibles internamente. Con lo que nos permitió, aparte de cumplir con el objetivo que Pilar nos marcaba, nos permitió evolucionar a nivel del concepto. También hay que entender que en este proceso Calandrini sufrió una evolución utilizando componentes estandarizados, sin perjudicar a la innovación. Esto es muy importante, que yo utilice un componente lo más estandarizado posible para que beneficie tanto al reciclador como a la planta que lo va luego a desmontar, entendiendo que lo va a poder manipular. No implica que yo utilice el mejor LED del mercado o los mejores drivers del mercado o las mejores programaciones posibles. Porque una de las cosas con las que se hace mucho hincapié ahora a nivel legislativo también es en la durabilidad de los productos y su reparabilidad. Y estamos consiguiendo las dos cosas a la vez, que el gestor pueda desmontar bien y reciclar mejor, pero a la vez que tarde más años en llegarle porque podamos desmontarlo, sea mucho más fácil su mantenimiento y alarguemos su vida útil. Y añado un punto más. Siempre hablamos de que sostenibilidad, ahora vamos a enfocarlo 360 grados. Si yo consigo que sea más sostenible, o sea, sea mantenible, sea reciclable, ¿qué estoy generando aparte de esto? Estoy generando empleo. Cuidado, estoy generando empleo, estoy generando recambios, estoy eliminando la obsolescencia, estoy eliminando que la gente no sepa montar un producto, estoy facilitando el montar un producto. Bueno, hay una cosa que es muy importante, entonces, ya estamos tres involucrados. ¿Y quién más falta? Claro, el quién más falta y luego si estamos preparados para poder gestionar tanta información. Y ahí es donde viene la evolución, desde mi punto de vista. Para empezar claro, yo voy a hablar con todos mis partners y decirles, señores, necesito que por favor toda la información de cada material que yo utilice lo tenga bien detallado para poder transmitirlo de la forma más adecuada para que el gestor lo pueda trabajar de la forma más adecuada y él mejore su eficiencia. Entonces, para mí la gran evolución que viene ahora es que yo sea capaz en mi sistema de mi compañía, y ese es un punto importante a nivel de sistemas, pero creo que el futuro va por ahí, en que yo introduzca la información tanto de reciclabilidad como de materiales, como de cómo se recicla, como de qué porcentaje, de dónde viene, qué origen tiene, para que yo, si lo meto en el sistema, pueda generar una información que pueda transmitir de forma eficiente, porque yo a mano una a una no tiene ningún sentido, pero si de forma eficiente pueda transmitirla al resto de la cadena. Para mí la gran evolución viene en este punto. Retos que vemos en el futuro, pues uno de ellos es que esa tecnología sea accesible a todos los gestores para que todos intentemos separarlo, aunque seamos competencia, al final el fin es el mismo para todos, pero hay materiales que han nombrado también Xavi, muy interesantes, que son los LEDs, que ahí tenemos pues, los materiales críticos, las tierras raras, hay una concentración importante de praseodimio, americio, que son los que dan las coloraciones diferentes en los LEDs, cuando se pone verde, azul, rojo, es la estimulación que sufren esos elementos químicos. Entonces, esos materiales están adheridos la mayoría de los casos en unas planchas de aluminio
que están acabando en una fundición de aluminio y quedan en las escorias de los aluminios como algo desechado. Y tenemos allí una necesidad en la Unión Europea de recuperar todos esos materiales. La verdad es que el LED es muy pequeño, todos lo conocéis, es una cosa muy pequeñita, pero es que es un tesoro, porque todas esas materias primas críticas de las que tanto hablamos están ahí, en esos pequeños puntos. Y los millones y millones de LEDs que se están instalando hoy en día, bueno, es que no sé calcularlos. Nos hace falta una tecnología, ¿verdad, Javier?, que facilite el desmontaje de ese LED, el sacar de ese LED esas tierras raras, esas materias primas críticas, y para eso las empresas, pues sinceramente, es que no tienen capacidad económica de hacerlo. Necesitamos ayudas, necesitamos proyectos tanto a nivel nacional como europeos en los que se fomenten estos estudios y que se haga una realidad, porque no podemos estar tirando a la basura, dicho en palabras textuales, una gran riqueza que en Europa no tenemos y que con las situaciones políticas que estamos viviendo ahora cada vez somos más conscientes de que estamos dependiendo de terceros en tantísimas cosas que hay que poner ese granito de arena, ahora llamado LED, para que no seamos tan dependientes, ¿no?, como lo somos.